¿Y qué? Y la... no, yo lo había consumido, le había hecho la conexión y todo. Sí. Ah, profesor, fíjate, ya estaba avanzadito con este programa ¿con qué? Hay un poquito o sea, sí lo había utilizado en otra clase, que había visto, hice la conexión y hice las entidades. Sí, Sí. sí lo había utilizado, pero desde ahí nomás no lo volví a utilizar. Ah, bueno, bueno. Entonces la idea, Diego, es utilizar utilizar la herramienta de poderla descargar y utilizarla. Y Sí, señor. poder utilizarla porque si no, la idea es manejarla desde nuestro computador local para poder utilizar lo que esa herramienta tiene. Sí, señor. Entonces acá vamos a mirar. O sea, es que hemos tenido algunos problemas de Mm, instalación, porque a veces se nos instala bien, a veces deja de funcionar, pero entonces pues yo le comentaba a Alex que, por ejemplo, que yo descargué desde la página principal y acá me dejó abrirlo, utilizarlo normalmente bien. sí. Bueno, entonces, Diego, entonces para contextualizarlo, mientras sales a ver si intenta utilizar la herramienta, porque es que la idea es tener la herramienta y poderla manejar. Y por ejemplo, digo, si ya lo utilizó antes, volver a recordar, porque esta guía, le recuerdo, digo, que estamos utilizando la guía número 6 de la fase de Sí. ejecución, que la guía 6 es toda la parte de planeación, toda la parte de bases de datos, pero detallada, ¿no? Desde las bases de datos relacionales, cómo creamos una base de datos con la herramienta de Workbench, utilizando ya parte de la MySQL admin, entonces utilizamos ya la de Workbench para mirar cuál de las dos ustedes pueden manejarla y según sus habilidades, pues la pueden utilizar de mejor forma, ¿no? Y también dependiendo de sus sistemas de información, que eso es lo que hablamos con Alex, que eso es lo que vamos a tratar ahorita de mirar de nuestra guía de aprendizaje de no SQL utilizando la plataforma de Mongo. Entonces, para contextualizarlo a Diego y nuevamente a Alex, entonces estamos utilizando acá el material de apoyo de nuestra plataforma de Sakuna y estamos Sí. mirando con algunos ejemplos desde la instalación del sistema, ¿cierto? Que es desde la instalación del sistema y cómo comenzar nosotros a utilizarlo, pues obviamente poco a poco ir conociendo algunas funciones, ¿cierto? Básicas y comenzar a manejar. Entonces, volviendo a recopilar información, retroalimentar. Entonces, acordémonos que la parte de NoSQL, utilizando la herramienta de Mongo, es para manejar tipos de Big Data. Entonces, Diego, para su ¿qué significa el Big Data? ¿Qué significará eso? En español, Sería grandes datos, ¿no? grandes, sí, grandes volúmenes de datos, entendería yo. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de NoSQL, entonces vamos a hablar de grandes volúmenes de datos, de información. ¿Listo? En el cual se maneja la herramienta de MongoDB, que es la herramienta a nivel mundial, que es la más conocida y lo que nos permite crear esas bases de datos para manejar esa gran cantidad de información. ¿Listo? Entonces, esa gran cantidad de información se maneja con extensiones de JavaScript. ¿Listo? Con extensión de JavaScript. La extensión de JavaScript en el cual se maneja o se estructura es con la extensión de JSON.
¿cierto? De JSON y de BitSON. Entonces ya sabemos la estructura del JSON, que lo habíamos explicado cuando vimos bases de datos relacionales utilizando esa función, ¿cierto? En la parte de trabajando con la interfaz gráfica del Visual Studio Code, que es una estructura que es de clave-valor, ¿cierto? Entonces, esa estructura de clave-valor significa que nos van a dar unos datos de esta forma. Aquí tenemos el ejemplo. Nos van a dar unos datos de clave y valor, que son como si fueran como si fueran los atributos, ¿cierto? Los atributos y la parte de los registros. ¿Listo? Además de eso, pues existen varios tipos de bases de datos que se manejan en NoSQL. Se manejan la parte de clave-valor, que son la parte de documento. Se maneja la estructura, la de JSON, la de BitSON, ¿cierto? Con B larga. Y se utiliza la estructura de grafos, que es el tipo de bases de datos que se maneja utilizando el MongoDB. La más conocida o la más manejada es con la función de JSON, que es de esta estructura, que es de clave valor, y que hablamos de la estructura que es de documentos. Entonces aquí eso se llama así, documentos. Esos documentos se dan cuenta que son archivos planos como los que vemos acá, que nos permite a nosotros poner las claves hablamos de los atributos, que cuáles son el documento, apellidos, fecha de nacimiento, edad, saldo, hobbies, correo electrónico, pedidos de acreedores, ¿cierto? Y la parte de el valor son la parte de los registros, ¿cierto? Entonces acá pues obviamente dependiendo de la clave, entonces colocamos el nombre de documento, el apellido, la fecha de nacimiento, la edad, saldo, bueno, ¿cierto? Colocamos ese tipo de registros, que es la estructura que maneja el JSON. Y cuando hablamos de estructuras de BigSum, que es otra función o otra extensión, hablamos de extensiones, que si yo le explicaba a Alex que BigSum, ¿qué es, Alex? Para que aquí nos contextualice nuevamente. Es como un formato, es como una estructura de datos. El BigSum es una estructura de datos. ¿Y qué tipo de datos se maneja? Documental. Sí, sí, sí es documental, pero el BigSum, acuérdense que estamos hablando del JSON o el JSON, y estamos hablando ahora del BJSON, con B larga. El BJSON, Diego, es que se trabaja una estructura, pero con binarios. ¿Qué significa? Que se van a conocer solamente datos ¿qué? Numéricos, unos y ceros, ¿cierto? Entonces, para ese tipo de datos, ¿qué tipo de datos nosotros podemos estructurar con esa función, con el BigSum? ¿Quién me dice? Si hablamos de números binarios. Por eso es que la B larga, BSON, es binario en la parte de JavaScript. Acuérdense que el SOM es de JavaScript. Entonces, hablamos de números o información numérica, tanto aritmética como lógica y como booleana. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a hacer una estructura que solamente me va a tener ese tipo de información. Entonces, yo la hago con la estructura del BigSum y no del JSON. ¿Listo? En esta parte del manejo de datos. Hablábamos ayer, como para tener mayor claridad, Diego y Alex, que una pregunta bien importante que me hizo Alex, diciendo, profe, ¿yo cómo sé qué base de datos yo puedo utilizar, yo puedo manejar o crear, perdón, para mi sistema de información que yo creo? Entonces yo les decía que era, yo les decía que según el sistema de información y según la parte de automatización que vayamos a hacer a ese sistema,
pues nosotros seleccionamos si va a ser base de datos relacional o no relacional. Entonces, ¿qué significa? Que si va a ser relacional, significa que esa información va a ser, yo tengo que hacer un programa orientado a objetos en el cual cada entidad va a estar o entidades van a estar relacionadas entre sí para poder yo, ¿qué? Heredar información. Cuando yo hablo de heredar información es que yo voy a capturar información. Yo la voy a capturar y yo la voy a necesitar, por ejemplo, para realizar consultas, para realizar reportes, para realizar no sé qué gráficos de la información o para hacer analítica de datos. Eso se llama así, analítica de datos, ¿cierto? Entonces, de esa forma yo sé que tengo que hacer una base de datos relacional o el que el sistema me lo va a pedir. Pero cuando es un sistema que solamente me va a capturar ciertos datos y que en esos datos yo puedo consultarlos, yo los puedo eliminar, los puedo editar, y yo no voy a necesitar más información, no voy a necesitar consultar en otras tablas, ir a otros lados para tomar información de otras entidades. Digo, no, pues entonces yo puedo crear una base de datos no SQL, ¿cierto? Entonces, de ahí depende nuestro sistema de información, si yo voy a utilizar el Mongoose, o voy a utilizar el Workbench, o voy a utilizar Admin MySQL. Entonces, eso ya depende de mi sistema de información, por eso es la comparación de esos sistemas. Esto aclarando como las dudas que tenía Alex, que ayer me preguntaba eso. Entonces, acuérdense que el NoSQL es Big Data, gran cantidad de datos, de información. Entonces, yo les decía que eso es, por ejemplo, para multinacionales, para empresas, por ejemplo, si es una empresa que nos contrata a nosotros y que tiene, por ejemplo, ese tipo de información que vende, por ejemplo, productos y nada más vende, por ejemplo, vende comida rápida, ¿sí? Que vende comida rápida y que tiene varios locales en Bogotá y de pronto fuera de la ciudad y que maneja gran cantidad de información porque como, bueno, clientes por un lado, proveedores por otro lado, se dice, no, pues necesita una parte de NoSQL porque pues, maneja ese tipo de información que ellos se pueden que son datos que siempre van a estar ahí y que no necesitan uno consultar de otra tabla, crear otras entidades. ¿Cierto? Que la estructura, en pocas palabras, es muy sencilla. Entonces, yo también les hablaba que se trabajaba, por ejemplo, de la parte hablando, por ejemplo, de ese tipo de locales, de comida rápida, de páginas web que ofrece también la parte de productos que solamente uno puede navegar, mirar los productos y de pronto seleccionar y hacer la compra. También se necesita una base de datos no SQL porque no es tan específica como otros sistemas de información que van tan amarrados entre ellos, ¿no? Las bases de datos van relacionadas, es la palabra. Entonces yo les decía, según sus sistemas de información, ¿será que usted necesita las bases de datos no relacionales o relacionales? Según el mío, relacional. Esto de facturación, yo les decía, como esa parte de facturación tenía que ser relacional porque va a tomar información de que de va a tomar información puede tomar información de otras entidades que creó, ¿cierto? Que necesita o que tiene el sistema, entonces pues de pronto ya necesitas, y que tienen relación, pues ya toca hacerla de esa forma. Pero si son, no sé, por ejemplo, como yo les decía, por ejemplo, si solamente va a ser una parte de inventario, entonces se puede hacer no SQL, si va a tener. Me decía Alex, profe, ¿será que yo puedo utilizar Workbench y puedo utilizar no SQL en un solo sistema de información? Entonces yo le decía, no, porque van a formar conflictos. Las bases de datos, los sistemas forman problemas, forman inconvenientes cuando las dos están unidas, ¿cierto? Porque de pronto
la parte de la configuración es un poco diferente y de pronto se va a perder la información cuando nosotros las enlazamos. Y como vamos a manejar un solo frontend, un solo sistema, donde los vamos a estar consultando, ¿cierto? Manejando en nuestros servidores, entonces de pronto vamos a tener problemas en realizar consultas, en realizar la parte de registros, porque va a haber conflictos. Entonces, yo les decía, siempre es mejor utilizar una sola base de datos cuando creamos un sistema de información, ya sea Mongo o ya sea Workbench o ya sea la parte de XAMPP utilizando pues el MySQL. ¿Listo? Ustedes si quieren probarla lo pueden hacer, claro. Ustedes tienen la herramienta, ustedes pueden crear desde un menú, ustedes lo pueden programar, hacer un formulario donde lo puedan conectar y van a mirar a ver si es el funcionamiento o no. Todo es de probar o no. Eso, como dice el cuento, no todo lo que yo les diga pues es la verdad, pero por la parte de la experiencia y con otros proyectos se han tenido la parte de conflicto y toca estar eliminando o quitando o desinstalando hasta las bases de datos porque forman después un sancocho y se dañan hasta las bases de datos. Entonces toca volverlas a hacer. ¿Listo? Entonces ahí ya toca es probar y mirar, no sé, de pronto con la actualización que se ha tenido ahorita en los sistemas, de pronto no va a haber problema en utilizar una o dos bases de datos en cada uno de los formularios que nosotros hagamos, ¿sí? Según nuestro frontend que se tenga. Pero eso ya depende, o sea, ya por la experiencia mía, eso forma mucho conflicto y a veces que comienzan a no conectarse, las bases de datos se desconfiguran, se pierden las tablas, ¿cierto? Y una cantidad de errores que comienzan a salir y ahí nos volvemos un 8. Alex, Profe, coménteme. se me va a reiniciar el PC. Se le va a reiniciar, hágale que aquí lo esperamos. Bueno, bueno, muchachos, entonces, mientras Alex arregla ya la parte del equipo, lo reinicia, miramos si funciona. Entonces, aquí nosotros vamos a mirar, Diego, nuestra guía de aprendizaje de la parte de las bases de datos no SQL con MongoDB. Listo, entonces para volver a recordar que su Marcelo había trabajado, entonces nos decía que comprender los conceptos fundamentales de las bases de datos no SQL, primero, después de explorar las características del modelo clave de valor en MongoDB, que esto es lo que se maneja con JSON, crear y manipular una base de datos simple con MongoDB utilizando el JSON, aplicar consultas básicas y buenas prácticas para la gestión de los de datos con MongoDB. ¿Cierto? Entonces acá nos hablan de la parte de la introducción, que nos comenta que las bases de datos no SQL son una alternativa moderna a las bases de datos relacionales tradicionales. Estas bases de datos se caracterizan por su flexibilidad, escalabilidad y rapidez en el procesamiento de grandes volúmenes de información. Y que nos dice que en esta guía exploraremos MongoDB, una base de datos no SQL popular, y trabajaremos con el método clave valor usando documentos JSON. Entonces aquí nos hablan que Mongo se utiliza ampliamente en aplicaciones que se requieren un manejo eficiente de datos no estructurados. ¿Listo? Tales como registros de usuarios, catálogo de productos y logs y los logs. ¿Qué son los logs, Diego? ¿Qué será? Los logs creo que son lo que muestra en consola, como el proceso que hace en la consola, creo que es algo así. Exactamente. Cuando estamos en la consola es lo que nos muestra, ¿no? Que yo puedo con funciones, yo puedo decir, oiga, déjeme mostrar la información de, por ejemplo, de las edades de estas personas, ¿cierto? Entonces, con las funciones, entonces me muestra la información y esa parte son los logs que me permite a mí por consola mirar los procesos y mirar la información. Esto aquí nos habla, verá, de esta formación nos enfocaremos en la creación y consulta de datos en MongoDB utilizando el ejemplo práctico. Aquí yo les tenía unas preguntas que era lo de hoy. Ahora sí nos metemos en el trabajo de hoy. Nos hablaba que reflexión inicial. Entonces aquí tenemos unas preguntitas. Entonces aquí nos dice Diego, que dice, ¿conoces alguna diferencia entre bases de datos SQL y no SQL? Tenemos la primera preguntita. Entonces Diego
Entonces, su merced, a ver, luego que piense unos 2 minuticos, ¿conoce alguna diferencia que hay entre una base de datos SQL y no SQL? Bueno, en las, en las relacionales, bueno, tienen que tener claves foráneas y claves y, claves primarias y claves foráneas. En la no SQL simplemente es clave y valor. Y, Correcto. en, en la SQL hay que especificar los datos, los tipos de datos, por ejemplo, entero, string, varchar. En cambio, en la SQL, en la no SQL no hay que especificar el tipo de valor. Correcto. El formato, ¿no? Ujú. No hay que Sí, y especificar. pues sí, y esencialmente pues que las SQL van relacionadas y las no SQL pues no tienen relación alguna. Es eso. Y las no SQL pues son más rápidas, pero bueno, son para grandes volúmenes de datos. Porque Exacto. las, No- Nosotros veíamos, Diego, en el material de apoyo que veíamos ventajas y desventajas de SQL y no SQL. sí, Entonces, de algunas de las ventajas que tiene no SQL, ¿cuáles serán? Según lo que su merced me ha hablado. entonces las principales ventajas de SQL, ¿Sigue? bueno, SQL digamos que es como más usada para donde hay que generar informes, como para e-commerce. Sí, es donde hay que generar documentos y digamos que una cosa está conectada con la otra, ¿sí? Esa es como una ventaja de SQL. Más que eso, que la información, digamos, está condicionada, ¿sí? Sí, A ciertos parámetros. En cambio, en la no SQL yo puedo colocar un marchar un string, un entero, sí, igual me lo va a recibir, no tiene ningún tipo de restricción. En cambio, la SQL sí tiene esas restricciones, va condicionadas a los tipos de datos. Digamos que una SQL tiene más autenticidad de la información, ¿sí? exactamente. Entonces, en la parte de las ventajas de SQL, podemos hablar de la parte de la seguridad de la información, ¿cierto? Exacto. Sí, señor. Tiene la parte de mayor seguridad porque, obviamente, en el manejo de los datos que tienen, mirando la parte de las relaciones, porque SQL maneja la parte de bases de datos relacional. Entonces nos van a botar datos específicos y que van a tener un dato de seguridad en ellos y de no redundancia, que no se van a repetir, ¿cierto? Cambio que la no SQL, la gran desventaja es esa, que como todo va creado en una sola tabla, en una sola información, ¿qué puede pasar? ¿Cierto? Puede haber redundancia de información, se puede perder la información, ¿cierto? Exacto, sí. Entonces, y que la información de pronto también, que no, ¿cómo decirlo yo? No tiene una seguridad en la parte de los usuarios que manejamos un sistema con la parte de no SQL. Entonces, hablábamos de, por ejemplo, de qué empresas manejan no SQL. Entonces, las más conocidas es Netflix, la, Amazon Prime, que son plataformas que tienen este tipo de base de datos porque solamente requieren, ¿cierto? La parte del usuario, la creación de, por ejemplo, el correo electrónico, una contraseña, ¿cierto? Y nos piden unos datos para pagar el plan si es necesario y ya. Y maneja infinidad de qué. La ventaja que tiene NoSQL es que puede manejar gran cantidad de datos y es lo que manejamos lo del Big Data. ¿Cierto? Pero eso también ya depende que de la necesidad del cliente y ya vamos a saber si se maneja o requiere utilizar este tipo de base de datos, ¿no? El no SQL.
Sí. Entonces ahí estamos mirando como la gran diferencia. Entonces aquí, la segunda pregunta nos dice, ¿por qué crees que las empresas y desarrolladores prefieren usar MongoDB para algunas aplicaciones en lugar de bases de datos tradicionales como MySQL? Entonces, hablamos un Eh, poquito de lo que se decía, ¿no? el, ¿sabes? No sé bien cómo se pronuncia, Firebase. Sí. ¿Ese qué tipo de base de datos es? ¿Cuál fue que me dijo? Firebase. El- esa base de datos creo que ¿verdad que es no SQL, si no estoy mal? ¿Eso ya tiene como algo establecido o es que creo que ya eso ya tenía como un login, algo así predeterminado, algo así? Es que miré eso No, así pues, por encimita, pero nunca lo he usado, la verdad. no, yo tampoco la he utilizado. Esa parte pues, utilizamos como las más conocidas, ¿no? Porque hay Sí, otras. Es que eso depende. Por ejemplo, hay bases de datos que cuando nosotros utilizamos la parte de grafos, grafos es un tipo de bases de datos de no SQL. Entonces, la parte de sí, grafos, haga de cuenta que los grafos es como si se manejara un tipo de bases de datos relacionales. Pero, ¿qué pasa? El no SQL se puede relacionar, pero únicamente ¿qué? Dos grafos. Haga de cuenta que los grafos son como si fueran entidades, ¿cierto? Entonces, solamente se puede, perdón, un grafo está manejado por vectores que son como una parte como de circulitos y que van unidos con flechas, así se maneja, ¿cierto? Y el grafo es toda la parte, haga de cuenta como si fuera la base de datos completa y que va relacionada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En la parte de ese tipo de bases de datos solamente se pueden relacionar con dos tablas únicamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el cliente, entonces el cliente se puede realizar por ejemplo, el cliente va a comprar un producto, ¿cierto? Y que ese producto va a tener ese producto va a tener, por ejemplo, una parte de unas características, ¿cierto? Que va a ir en otro vectorcito, ¿cierto? Entonces se va a guardar esa entidad. Lo que pasa es que hablamos así de diferentes terminologías porque en no SQL se manejan ese tipo de conceptos. Entonces ahí van como un tipo como de relación, pero no tan detallada y como tan, pues es lógica, pero no tan precisa como la parte de las relacionales. Ese es un tipo de, como base de datos manejando SQL que también se maneja. Y esas con grafos se manejan con otras herramientas. No es con Mongols si ya es con otro. Lo que pasa es que no SQL, eh, dependiendo del tipo de bases de datos que yo vaya a crear, entonces yo utilizo la herramienta. Entonces, MongoDB utiliza ¿qué? El tipo de clave de valor utilizando la estructura de JSON o BJSON y con extensiones también de XML. Estas extensiones XML son extensiones que se pueden mirar en la parte visual o gráfica como si estuviéramos en la web, ¿no? Entonces también se puede manejar con ese tipo de extensión en la parte del MongoDB. Eso ya también depende del sistema de información. Entonces ahí es donde vamos, Diego, es qué tipo de bases de datos yo voy a crear para mi sistema de información. Entonces, su merced que ya maneja un poco esta y ya la otra que ya tiene mayor conocimiento. Entonces, para su proyecto, ¿cuál aplicará ahí? eh, SQL. SQL porque lo mío sí es más de informes, entonces es una base de datos relacional la que tengo que usar. Ah, listo. Ok, entonces ya tenemos claro la que tenemos que hacer. Listo, entonces, y por ejemplo, para usted, ¿cuál herramienta le ha parecido más fácil?
utilizar la de MySQL Admin o la de Workbench. Workbench me parece como mejor. Pues Workbench, ¿no? sí, Porque es también es más por lo que es, intuitiva. sí, como la que más he usado. Sí, listo, ok. Y no, y Workbench es que es más intuitiva, ¿no? Es más intuitiva, es más fácil también de utilizar. Las relaciones Sí, también lo llevan a uno a que sea como más práctica, ¿no? Pero bueno, admin sí, también, señor. eso ya depende pues de las habilidades, como dice su merced, si ya la ha manejado varias veces, pues listo, no hay problema, que ya la conoce bien. Entonces aquí nos aparece una pregunta. Me dice, imagina que debes crear una aplicación que almacena, mire, productos y precios, lo que yo le hablaba de la parte, por ejemplo, de inventario. ¿Cómo organizarías esta información en una base de datos? Entonces aquí nos de que estas preguntas te ayudarán a visualizar los beneficios de MongoDB en escenarios reales. Bueno, Diego, entonces en la parte de la configuración, cuando ya instalamos la parte de, para volver a recordar, ¿no? Cuando ya instalamos la parte de MongoDB, esa instalación, yo se las envié por el WhatsApp, ¿no? La parte del link donde podemos descargarla, que es la última versión, la versión 8. Y la versión 8 nos da esta forma. Esta versión 8, cuando yo la configuro, allá aparece una opción donde yo le digo que me habilite de una vez el servidor. Este no es como el SAN, ¿no? Que el SAN me toca a mí abrir la consola y comenzar a correr, ¿cierto? Lo que es el Apache y lo que es el SQL, el MySQL, ¿cierto? Y el Apache es el servidor. Y obviamente el MySQL es el gestor de las bases de datos. Acá automáticamente cuando yo hago la configuración me dice que si yo quiero que automáticamente cuando se abra o cuando se abra la herramienta, que se active directamente el servidor, que se conecte al servidor local y que me permita a mí pues ya comenzar a manejarla. Listo, entonces por ejemplo acá yo tengo bloqueado acá esta parte porque yo no tengo la parte de conexión al servidor. Entonces, lo que yo hago es que la mano derecha acá, adicionar la conexión, yo me conecto, ¿cierto? Nos sale esta configuración, la dejamos solita, digo salvar y conectar. Y aquí automáticamente ya en la parte izquierda ya me va a activar a mí el servidor local que yo tengo acá. Visto que ahí me aparece automáticamente con el número de puerto. ¿Por qué me aparecen acá dos? Porque yo ya lo había conectado varias veces. Y me aparece el mismo servidor. Entonces yo lo que hago es que lo remuevo y dejo el que está activado acá. ¿Listo? Esta es la parte como la parte de la conexión, como cuando cuando manejamos el Workbench. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a acordar, Diego, que se utilizaba la plataforma. No sé si ya está conectado, Alex. Que manejando la plataforma, eh, automáticamente nos apareció una configuración acá, ¿cierto? Acá en esta parte de MongoDB, este se llama con la parte del compás, así se llama. Yo le doy clic izquierdo y yo puedo manejar tanto la consola como la parte gráfica, ¿cierto? Yo puedo manejar las dos partes. Cuando hablamos de la parte gráfica es que yo puedo ir a crear mis documentos con mi clave y mi valor, yo los puedo crear en la parte gráfica o yo los puedo crear desde la consola. Entonces, a algunos les parecerá más fácil crearlo desde la parte gráfica o crearlo desde la consola. Entonces, vamos a primero que todo manejar la parte de la consola y ya los vamos directamente, ya después vamos a mirar cómo es la parte gráfica. Entonces, ¿cómo activo acá la parte de la consola? La consola se llama la parte de Shell, así se conoce. Entonces, vamos a darle clic donde dice Open MongoDB, la parte de Shell. Le damos clic ahí y se nos abre nuestra consola. Es como si manejáramos la consola de Visual Studio Code, que obviamente pues
la configuración es diferente, ¿cierto? Que la tiene en esta parte donde aquí le damos clic y aquí en la parte de abajo nos aparece la parte de conectar a la consola. ¿Qué es lo que tiene la parte de manejar la consola? Que todo se va a manejar con la estructura de el JSON o VJSON y se va a manejar, o nosotros vamos a conocer diferentes funciones que se utilizan para crear nosotros nuestra base de datos. ¿Viste? Pero con la estructura del JSON. Entonces, por ejemplo, una de las funciones que dice Diego, no, es que yo quiero volver a recordar cómo es la parte de esas funciones que no me acuerdo, que yo quiero mirar, ¿cierto? Pero que no sé cuáles son. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a escribir help. Entonces, le damos help, vamos a hacer un test en la parte de ayuda del sistema para que nos vaya mostrando ese tipo de funciones que podemos utilizar en MongoDB. Entonces, aquí le damos enter y aquí me va a aparecer toda la parte de las funciones que tiene la parte del MongoDB y que yo las puedo utilizar. Entonces tenemos el use, que es para la creación de las, para conectarme a una base de datos o para mirar qué base de datos yo tengo conectadas. Show me va a permitir me va a permitir mirar las bases de datos que yo tengo realizadas o que tengo creadas, ¿cierto? En Mongo. Exit, pues solamente para salirme del sistema. Quit, que también para salirme que lo que hice aquí para Mongo, para salirme de qué? De la parte de la consola. Para la conexión de las bases de datos, que ya digo, me dice que ya ha podido conectarse a las bases de datos, ¿cierto? Entonces utilizamos este mismo conector. Aquí ya miramos la parte de las versiones, ¿cierto? Miramos la parte de que si yo quiero mirar la parte del pantallazo, entonces con print, ¿cierto? Y otras funciones que tenemos acá. Y eso pues obviamente, según lo que nosotros vayamos a hacer o utilizar, pues las vamos a aplicar acá. La vamos a mirar. Entonces aquí vamos a mirar la parte del show, que es lo que nos va a mostrar el show. Entonces le vamos a dar, ¿cierto? Show. Y aquí nos van a salir varias opciones. Entonces dice, no, yo quiero mirar la parte de las bases de datos que están conectadas. DB. Entonces le voy a colocar DBS, que son bases de datos. Le doy Enter. ¿Y cuáles me van a salir a mí? Las que yo tengo acá. Las que yo tengo acá. ¿Sí ven? Aquí me aparece. Entonces vamos a mirar otra función que se tiene acá en el sistema. Entonces dicen, no, yo quiero usar el servidor, ¿cierto? Entonces aquí voy a colocar use local, el servidor local. Esto lo doy. 9.584. Y le voy a dar enter. ¿Listo? ¿Y qué pasa acá? Me dice que yo ya estoy conectado al servidor aquí local, que me aparece acá, miren, ¿cierto? Use la base localmente. Y aquí me aparece. ¿Listo? Entonces ahí varias funciones que nosotros manejamos ahí. ¿Listo? Entonces aquí es. Gracias, Alex. Ya lo iba a silenciar. Bueno, estoy mirando acá. ¿Listo? Entonces los conectamos a nuestra base, a esta base de datos local. ¿Listo? Entonces, ir mirando esta partecita de cómo nosotros podemos ir mirando y conociendo esta parte de la consola. ¿Cómo yo limpio la consola? ¿Cierto? Y dejar que solamente me aparezca el local. Entonces digo clear, ¿cierto? Que es ls. En el Visual Studio Code decimos clear. Aquí es el mismo clear, pero se utiliza
con el CLS, que es limpiar la pantalla. Limpiar acá, entonces le damos Enter y me limpia la pantalla para comenzar a hacer mi trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? De la parte de la consola, de cómo ingresar y mirar las funciones, que eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. ¿Preguntas, Diego? ¿Bien? Listo. Entonces, ahora el trabajo es de ustedes. ¿Listo? El trabajo es de ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Desde acá, desde el material de apoyo. Ahí, ¿dónde está? Acá. Desde acá, nosotros podemos comenzar a trabajar. Mire, todo lo que yo he hecho acá está acá, mire. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, nos va a decir cómo yo creo, ¿cierto? Yo cómo creo una base de datos. Entonces aquí vamos a crearla. Yo tengo la local que escribe acá, pero entonces yo voy a crear una por aparte. Te dice, no, yo voy a crear otra y le voy a escribir, acá use ejercicio, un ejemplo, ejercicio. Use ejercicio. Listo, entonces aquí automáticamente ya no es local, me metí en la base de datos local, no. Ahora creé una apartecito que se llama ejercicio. ¿Listo? Y a partir de ese ejercicio, entonces ahora yo voy a comenzar a construir lo que se llama la parte de los documentos que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el documento? Mira, el que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a crear nuestro primer documento. ¿Listo? Entonces acá, perdón, acá voy a volver a escribir acá. De pronto switch, tu base de datos ejercicio. Pensé que, espera, a ver si de pronto sale error, quiero mirar una cosa. Al Reddit, así, listo. Entonces acá al Reddit, el DB ejercicio. ¿Qué significa? Que aquí en esta base, yo lo había colocado mal, qué pena muchachos, tocaba con punto y coma. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a utilizar esta base de datos ejercicio y vamos a crear nuestro documento, ¿cierto? Y ese documento, ¿con qué lo vamos a manejar? Con la estructura, miren, ¿qué tenemos nosotros acá? ¿Cierto? ¿Qué tenemos acá nosotros de el JSON? ¿Listo? Entonces aquí el JSON, ¿qué es? Que nosotros escribimos, por ejemplo, la parte de abrimos con corchetes, perdón, donde vamos a colocar la clave, nombre, ¿cierto? 2 puntos. Acuérdense que va con entre comillas, ¿cierto? Y el valor Juan Carlos y va separado con comas. Y vamos a escribir el siguiente que va a ser que apellidos, ¿cierto? Y así sucesivamente podemos ir creando nuestros, ¿qué? Vamos a ir creando nuestro primer documento. Mira, aquí se dice, mire, documento igual, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que comenzar a mirarlo, porque acá, pues, ¿yo para qué lo hago? La idea es que todos allá lo estemos construyendo y mirando, ¿cierto? Y aplicando, pues, lo que tenemos acá en nuestro material de apoyo y mirar lo que realmente funciona. Acuérdense que esto ya lo habíamos visto, esta función JSON, construyendo con la parte de JavaScript, construyendo nuestras basecitas de datos, ¿cierto? Anteriormente, aplicando el MySQL con esta estructura. Entonces, pues esto no se nos hace desconocido para nosotros. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar acá a ustedes, como ya tenemos ahí el documento, no sé si ustedes lo tienen ahí, o que puedan ingresar a Sajuna y puedan ingresar al material de apoyo de la guía número 6 y encuentren la parte de no se cuelgue para que ustedes lo tengan en la mano y poder realizar este ejercicio. Porque la idea es, vamos a hacer ese ejercicio, mirar, la idea es poderlo navegar, que ustedes vayan conociendo esta parte de funciones, porque el material de apoyo nos va dando, ¿cierto? Poco a poco nos va dando la parte de ir conociéndolos y qué es lo que hace, ¿cierto? Para entrar y hacer este ejercicio que yo les pasé ya también en su WhatsApp y para poderlo trabajar. ¿Listo? Para crear una base, también para crear un documento, ¿cierto? Cómo crearlo, ¿cierto? Mira, acá ya lo habíamos descrito, entonces desde acá, crear una nueva para que nos sirve, por ejemplo, la parte de insertar
la parte del documento, consultar datos insertados, pero la idea, antes de ir a estas funciones, pues la idea es que ustedes vayan conociendo a manejar esta consola con este ejercicio que tenemos acá. ¿Listo? Para poderlo aplicar ya cuando tengan para hacer el que tenemos en nuestra guía de aprendizaje. ¿Listo? Entonces no sé si ustedes ya lo tienen, ya tienen esta parte del material, ya saben en dónde se encuentra el ejercicio. Diego y Alex. Sí, señor. Era de la guía 6, ¿cierto? Entonces, ustedes regresan acá, yo regreso acá, miren, acá lo tengo. Voy a regresar para que ustedes nuevamente miren. Uy, espero que me salí. Esperen, miramos acá, tal. Iniciar. Todavía pasando trabajo con esto, profe. Me bloquea el computador. Señor, ¿lo bloquea? De pronto es por lo que es muy pesado el programa. Sí, claro, instalado pesa 4 gigas. Sí, y más No, esto, más la ventana abierta, esto ya le consume todas las gigas de la RAM. Sí, Este y no apenas lo tiene tiene que tener 4. nada más abierto. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que a mí me tocó ampliarle la memoria al mío? Que tenía 4, me tocó ampliarle a 8 porque no aguantaba, porque yo tengo con tantas herramientas, el computador no dio para más. Entonces me hace un favor, Diego, ¿será que su merced tiene el link en línea para pasárselo a Alex para que él lo pueda trabajar en línea al menos? Mientras tanto, por favor. mm, el, la página, el link de la página como tal, Sí, sí, para que él pueda, para poder ingresar y que en línea, para que en línea les pueda trabajarlo. creé una base, listo. O escribir el nombre de la aplicación, porque su merced que ya lo había trabajado. Bueno, es que ya estamos aquí entrando a Sajuna, mientras Diego nos hace el favor. Entonces acá, Listo, ahí se lo envío por el chat. listo, muchas gracias. Listo, con gusto. Listo, Alex. Y yo por ahí la tiene ya lista para. Listo, entonces, Diego, entonces vamos a trabajar acá. Mira, esta es actividad 6, fase de ejecución, actividad Listo, 6. voy a ver. Vamos al material de formación. Vamos aquí, base de datos no SQL. Listo, entonces acá vamos a acceder al material y cuando le damos clic en acceder al material, los envía pero desde el principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá esto es una página, aquí ya nos habla de la introducción de NoSQL, lo que hablábamos con las preguntas que estábamos resolviendo. Entonces, aquí nos hablaban de las características que tiene NoSQL con SQL, ¿cierto? Aquí la parte de ventajas y desventajas que estábamos hablando, el tipo de bases de NoSQL, ¿cierto? Aquí cómo es que se trabajan y su merced le va acá, ay, perdón, le va acá a continuar y aquí ya nos llega a la parte del ejercicio que estamos trabajando. Entonces, para que miren ahí el material de apoyo, también por el WhatsApp, también les envié esta parte de la guía para que ustedes la miren, también la comiencen a trabajar. Que yo les decía que acá era la parte práctica para comenzar ustedes a ir conociendo toda esta parte porque aquí yo lo puedo hacer, pero la idea es que ustedes allá también lo trabajen a la par, que si tenemos dudas, que si tenemos, porque la idea es conocer primero toda la parte de manejo de la consola, porque es lo que más se trabaja, es lo que más en consola, por lo que es más rápido, ¿cierto? De donde podemos nosotros estar mirando con las diferentes funciones, ir consultando los datos, entonces es más práctico por consola, pero también obviamente pues también lo vamos a mirar por la parte gráfica, de cómo se realiza también.
¿Listo, Diego? Ahora sí ya la tiene ahí, sí. Listo, sí, ya abro esa hoja. Listo, muchachos. Entonces acá son las 7 en punto. Entonces, ¿ustedes ahorita más tarde tienen clase con el profe Juan Carlos? Sí. A las 8, ¿cierto? Sí, señor. Si no estoy mal. Listo, entonces vamos a trabajar 45 minutos. A las y 40, a los 45 miramos a ver cómo les fue, porque ya sé que ustedes son bien pilos, ahí trabajando, mirando. La idea es que ustedes vayan también consultando información. Por aquí yo tengo un link bien interesante, se los voy a pasar porque es un poco largo, es de una hora, pero está Profe, bien interesante porque explica, señor, porque explican mucho como todo lo que hemos visto, pero un poco más el paso a paso de la creación de NoSQL utilizando el JSON y utilizando otras funciones. Señor, dígame, Alex. ¿qué es lo que vamos a hacer en la página de Sajuna? Entonces, por lo vamos al material de apoyo acá, ¿no? Nosotros ya hemos manejado, estamos en la consola. Nos metemos en la consola y vamos a utilizar la parte de crear nuestra base de datos, ¿cierto? Entonces, primero, pues, utilizar la función use. Vamos a crear, por ejemplo, que diga ejercicio. Aquí yo coloqué ejercicio de 2 puntos, que ya creamos nuestra primera base de datos llamado ejercicio. Y aquí en esa base de datos vamos a crear nuestros diferentes documentos. Acuérdense que el NoSQL se conocen como documentos y esos documentos tienen una estructura de clave y valor. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que acá tenemos la estructura y ustedes van a comenzar ¿qué? A digitar y a mirar acá la parte del ejemplo y ustedes van a mirar acá cómo, ¿cierto? Cómo es la construcción, ¿cierto? De esa parte de los documentos. Y aquí les va a llevar el paso a paso de otras funciones, por ejemplo, que ya la hice, pero entonces yo quiero insertar más datos. Entonces acá les va a decir mire, con qué función es que yo voy a insertar información. Y aquí les van a dar la parte de los datos. Entonces, la idea, muchachos, es que ustedes conozcan la estructura y vayan llevando el paso a paso acá. Y que ustedes lo vayan identificando y vayan digitando, ¿no? La idea es que vayan ustedes también digitando y vayan practicando. Acuérdense que la sintaxis, estamos manejando sintaxis de el JSON, clave, mire, clave y valor. ¿Listo? Aquí ustedes pueden, cuando hagan esto, ustedes pueden copiar y pegar, porque aquí lo único que va a cambiar es una información. Va a cambiar la fecha, ¿cierto? Si ustedes quieren acá insertar más valores, entonces aquí les va a ¿Eso está en la decir, guía 6, profe? señor, ¿Eso está en la guía 6? sí, señor, es la guía 6, material de apoyo, no SQL. Mire, y aquí los va a llevar poco a poco, aquí ustedes les Listo. pueden dar continuar y les va llevando en la parte de la construcción. Que la idea es que ustedes allá realicen la práctica y vayan mirando, ¿cierto? Y vayan consultando información también para poder realizar el taller. Porque ¿cuál es la idea? La idea es al final lo que ya hizo Diego. ¿Cuál es? Es llegar y construir nuestra base de datos, no SQL, y poder nosotros enlazarla con un frontend sencillo, con un formulario sencillo en frontend y poderlo utilizar en la parte gráfica, ¿no? Que la idea es hacerlo completico y para que ustedes vean el ejercicio bien enterito y ustedes van a decir, oiga, profesor, me pareció como bien bacano y interesante para la construcción de mi sistema de información, ¿cierto? Y que ustedes vean obviamente la práctica de cómo se realiza, porque esto tiene muchísimas cosas, ¿no? El Mongol es muy grande en diferentes construcción de procesos que se realizan. Por eso es que se llama Big Data. Es muy grande. Y la idea es que nosotros vamos a conocer todas esas funciones y cómo es que yo puedo utilizarla desde consola y desde la parte gráfica.
¿Listo? Entonces acá, pero permítanme, yo cierro. No les echo más carreta, ustedes ya tienen el material. Yo voy a mirar acá cómo trabajan. Cualquier pregunta o duda que tengan aquí, entonces aquí yo voy a estar en la... Aprovechen estos minutos que nos quedan, estas 40 minuticos para poder realizar la práctica. Bueno, los veo porque de pronto eso yo lo tomo también como evidencia de esa parte de no SQL. Entonces, a trabajar, muchachos, yo los veo. Aquí yo voy a quedar y para cualquier cosa, pregunta, entonces aquí voy a estar. Listo, profe. Bueno, musiquita relájate, relájate porque estudie. Perdón, muchachos, silencio un momentico. Me están llamando, entonces permítame un momentico, muchachos. Muy bien.
Eh, Alex, Alex, si pudo acceder desde la aplicación en línea. No, estoy intentando arreglar el MongoDB porque pues igualito Es lo que hay una necesito. opción que usted ingresa con su cuenta de Google, le dice probar Sí. gratis, y hay una parte que aparecen unos precios y al final dice free. Entonces usted ingresa por ahí. Pues primero que todo Nada, sí se registra, ¿no? Primero que todo se registra. Ah, pues usted ya va a estar registrado. Entonces simplemente loguéese con la cuenta de Google y ahí ya lo deja ingresar y ahí va a aparecer unos precios al comienzo donde dice crear nueva colección. no ha podido, Alex, pero tan raro, ¿no? Le había funcionado bien todas estas semanas y vea. No, creo que es por lo que es muy pesada que empieza como a caérsele. Sí, sí, porque es que también al final no me escribió Citrix y también no, que tampoco no lo había podido configurar. No le aparecía, que como parecía que se le No, instalaba, pero pero señor, yo lo cuadro. Estoy sí. acostumbrado a estar peleando con esos programas, yo lo cuadro. Sino que pues Ujú. desafortunadamente tenía que ser durante la clase. Y toca tener, a ver si les recomiendo muchachos tener la herramienta bien instaladita para que podamos hacer los ejercicios, porque a veces nos vamos quedando como atrasaditos y la idea es poder avanzar. Que sí, pero es que estas herramientas sí nos piden harto recurso del computador. Y yo que tengo el Power BI, que ese también consume recursos, que también eso se lo recomiendo muchachos para que hagan un cursito de esa herramienta que es analítica de datos, que por Ujú. ejemplo para hacer informes y para realizar estadísticas es muy buena. Y se pueden sacar datos en SQL y el Power BI lo analiza y nos ayuda a sacar estadísticas lo más de chévere. Entonces se lo recomiendo para que lo estudien. Esa herramienta es de Microsoft, hay una parte que también es gratuita, pero también es pesada esa herramienta. El Power BI. Listo, gracias. Y les iba a comentar una cosita, pero no, lamentablemente si no se pudo hacer. ¿Se acuerdan, muchachos, que les había comentado que nosotros estamos con otros centros aquí en la ciudad de Bogotá? Hay 19 centros y nosotros estamos trabajando con la fábrica del software. Entonces estamos tomando que nos ayuden aprendices, los más pilos, los que tengan mayor conocimiento y habilidades en front-end y el back-end para ingresarlos a esa fábrica de software y nos ayuden a realizar diferentes sistemas que de pronto el SENA, desarrollar sistemas que de pronto el SENA necesita, o nuestro centro también puede ser. Pero, ¿qué pasa? Que se necesitan que estén en presencial en esa fábrica de software, que porque allá tenemos una sala, estamos pidiendo los computadores con todas las herramientas para que puedan pues trabajar, pero entonces la parte nuestra, en nuestro centro, casi la gran mayoría de nuestros programas son virtuales, entonces ya les caería como difícil porque se les coloca un horario. Entonces, por ejemplo, que pueden estar de 8 a 12 o pueden estar hasta de 8 a 5 de la tarde, porque pueden hacer pasantías y las pasantías son horarios normales de trabajo de las 8 horas pues, laborales normales, pero como es virtual, entonces no se puede, lamentablemente. Entonces Eh, quedamos. pero esa solamente, bueno, y si uno puede asistir, sí puede aplicar, ¿no?
Señor, que sí. No, Que lo que uno puede pasa es cumplir el horario. sí, lo que pasa es que a ella tiene que cumplir el horario porque la idea de nosotros es que se puedan incluir en la alternativa de pasantes. Y también otros que, por ejemplo, que pueden, los más pilos o el más pilo, o los más pilos, por decir así, que pueden hacer, pueden también colocarse monitores. Entonces, la parte de monitores es que estén en la fábrica de software, hagan de cuenta como el líder o coordinador del grupo, y los otros van a ser los pasantes. Porque es que nosotros como instructores no podemos estar todo el tiempo porque nosotros vamos a estar en formación. Entonces necesitamos también una parte, un monitor que esté ahí, al menos que sea por un turno de 4 horas y el otro monitor de 4 horas, o si puede estar las 8 horas, pues normal, pero siempre es pesado y es presencial. Y como la gran mayoría de ustedes trabajan y están en diferentes ciudades, hay unos que están cerca aquí de Bogotá que de pronto les sirve, pero como es una monetaría de cumplir tiempo, entonces ahí sí les queda como difícil, ¿no? Por la parte del trabajo. Sí. Y, Entonces estamos como patinando, muchachos, en eso, cómo ujú, buscar las personas que de pronto no tengan la alternativa, que no, todavía no la tengan y que pues que si pueden estar cerca de Bogotá, pues la pueden hacer acá con nosotros. sí, Y nos toca mirar con el profe Juan Carlos, que hablamos con él y él pues hablábamos de eso que era como muy complicado, pero bueno, vamos a mirar a ver cómo nos pueden ayudar ustedes y ayudarles a ustedes en cumplir su etapa práctica. ok. Ah, sí, pero sí, sí está interesante No, la es que está bien, propuesta. hay dos programas que ya hicieron unos centros, dos sistemas, a Sí, ellos se los comento. Uno es como es del SENA, son sistemas de áreas que maneja el SENA y que maneja pues áreas administrativas. Hay uno que maneja la parte de horarios del instructor. Entonces sí, este es bien chévere, ese ya casi lo tiene un centro. Ese centro de metrología se llama, acá en Bogotá. Y ese es que uno coge el instructor coge, por ejemplo, el trimestre y coge la materia o la competencia que tiene que ver y el grupo, y ya queda seleccionado, ya sí, no le permite, y como uno es por horas, ¿no? Entonces uno tiene que sí, cumplir 160 horas al mes con ustedes. Entonces, ya les cogen a uno y ya el sistema cuando cumple el asiento, cuando ya está todo copado con ambientes de formación y todo, entonces le dicen, no, el instructor ya tiene todo ocupado en el trimestre, entonces ya no puedes coger otra ficha y bien chévere porque lleva el control nuestro coordinador y el área encargada sí, lleva el control y puede hacer eso. Es bien chévere ese sistema. sí. Y eso lo hicieron muchachos eso lo hicieron muchachos de ese centro de aprendizaje, pero lo hicieron a pura PHP. Sí, A punta de PHP quedó lo más de chévere, quedó bien bonito, pero le toca migrarlo en una plataforma que sea más robusta. Entonces, de PHP le toca para pasarla a Albert, ¿cómo se llama? Se me olvidó ese programa porque es bien robusto y como es a Lara, nivel nacional. Lara, Pero y los chinos y la gran mayoría de los chinos fueron técnicos, imagínense, técnicos o tecnólogos. sí. ¿A qué le toca migrarlo? ¿Al árabe? Yo es que le hice esa vaina. Gracias, Diego. Eso, al árabe, tiene que migrar al árabe. Pero eso ya es más breve, ¿no? Ya, porque ellos ya lo tienen casi todo. Nosotros estamos en reunión, Sí, creo que el otro lunes nos toca reunirnos
y mirar cómo va la aplicación y eso. Y nosotros como Sí, centro de manufactura no tenemos nada. Entonces la idea es que con ustedes mirar qué programa, qué podemos nosotros desarrollar en área administrativa que, por ejemplo, no sé, algo de biblioteca, bueno, como que biblioteca ya lo tienen, retización también lo tienen. Hay uno que se llama lo de proyectos productivos, sí, de la etapa práctica, y que de la etapa práctica, por ejemplo, que llegue el aprendiz y que presente su alternativa, entonces que nosotros o la persona del área pueda colocarle el nombre de su proyecto o la alternativa, y que tenga uno el control y seleccionarlo y decirle, mire, este grupo de personas ya tienen este proyecto y que o la alternativa que escogieron y que está en proceso y que se está en seguimiento. También esa la tienen también, pero no me acuerdo, el centro de tubos y ensayos se llama ese centro, que es más que todo como de química. Y ya la tienen también como bien adelantadito y es bien interesante. sí. Pero entonces nosotros, ¿qué podemos hacer, muchachos? Queda pensando uno, ¿no? Sí, Y como es a nivel nacional que tenemos que aplicarlo. Por ejemplo, ese Sajuna lo hicieron aprendices eso lo hicieron de Risaralda de Dos Quebradas. Eso sí, lo hicieron con un instructor ayudándole, eso lo hicieron en módulo. sí. Entonces la idea es que ¿En qué programa está hecho Sajuna? ¿En qué lenguaje está hecho Sajuna, profe? el módulo, ¿En qué, perdón? ¿Qué? el módulo, en la plataforma módulo. Eso es una herramienta, una plataforma e-learning que uno la puede utilizar y puede crear, ¿qué? Puede crear actividades. Entonces, eso es una herramienta, pero eso toca tener un permiso, ¿no? Entonces me imagino que ya comprarían Sí, ese permiso para utilizarla, pero la idea fue que ya quedó en manos del SENA. Lo que pasa es que el SENA anteriormente se pagaba unas millonadas de pesos por utilizar, por ejemplo, la Blackboard o Territorio. Entonces la idea del gobierno era que no, que se ahorrara esa plata y que los aprendices pudieran construir y desarrollar plataformas que pues para el manejo del SENA, que necesitara el SENA. Entonces sí. por eso fue que lo desarrollaron esos chicos. Ya, todo esto es el módulo. Módulo. Nosotros trabajábamos Rápido, antiguamente con potencial. Blackboard, se llama esta herramienta, la Blackboard. Pero este programa, eso debe tener lenguaje PHP también, me imagino yo. Yo creo que eso es Lenguaje de en programación. PHP, sí. Sí, en PHP. Y vean que queda muy sencillo, es que módulo es muy sencillo, como ustedes pueden ver acá, miren cómo lo construyeron, y es más fácil intuitivo para los, mm, para los instructores y para los aprendices que lo pudieran manejar bien. Entonces la idea es que nosotros podamos construir un sistema así para el SENA, pero entonces a nosotros toca mirar en las áreas que maneja el SENA, qué necesitan ellos para poderlo sistematizar. Y eso es lo que estamos echando cabeza con el profe Juan Carlos, para mirar que ustedes nos ayuden en eso. Y se dio con el nombre de la fábrica de software. Sí. Entonces estamos que pensamos y pensamos y pensamos a ver. Bueno, Mm, muchachos, ¿cómo le acabo de ir, Diego? No le pregunto a bien. alguien que estaba parado en la plataforma.
Bueno, muchachos, entonces, Pues ya lo creé. ¿ya los creo? Sí. De hecho, a ver, compartamos y miramos a ver. Ahí quedó creado ya el El documento. primer documento. Sí. Listo, el primer documento. Ahí nos dice que si necesitamos crear otro documento, ¿qué hacemos, Diego? Mm, Ahí mismo podemos crear otro documento, ¿no? Entonces la idea es que le cambiamos el nombre arriba y podemos crear otro documento con otro tipo de clave y valor, ¿no? De información de clave y valor. sí. Este. Ajá, exacto. Y aquí en insertar, exacto. Y... Ah, pero nos Y ahí deja nosotros ya aplicar. comenzamos. Ujú. Sí, Eso era aquí la se idea. crea. Sí, señor. Cancelar, O insertar. también Ta, se ta, puede ta, crear bien. desde la misma consola. Se puede también colocar con la función insert y su merced también la puede crear desde ahí. Tiene que abrir otra Ah, llavecita. también lo puedo copiar. Pero ya no. Ujú. Con otra Copiar. llave, abre otra llave, le da coma para que vea que se va a insertar o se va a crear otro documento o que se van a insertar más información. Y muchachos, una pregunta, ¿cómo van con sus proyectos? ¿Cómo les ha ido? ¿Van adelantaditos? ¿Cómo van con la parte de Java? ¿Ya empezaron a mirar el NewBeans? ¿Qué tal les ha parecido? Apenas vamos a empezar en forma, profe, porque nos faltaban unos complementos y la profesora nos está poniendo al día con eso. Creo que esta semana vamos a ver PLSQL, sentencia SQL. Sí. Ya comenzamos el proyecto en NewBeans, pero pues vamos a ir viendo eso y vamos a ver lo que es GitHub para Ah, guardar listo. los repositorios y todo eso. Ah, listo, ok. Ah, pero no has visto crear un formulario y todavía eso no. No, todavía no. Lo que Ah, estamos listo. era concretando bien la base de datos del proyecto, que cada uno le quedara bien, las relaciones, todo eso. Se Sí. crearon unas carpetas, o sea, está listo el entorno para empezar a desarrollar, pero pues primero hay que hacer otras cositas. Ah, bueno. Ah, bueno, ahí lo lleva poco a poco. Claro que yo les decía que lo importante es que así hicieran un solo módulo, pero que quedara bien hechicito y que ustedes lo pudieran entender, que ya usted entendiendo el primer módulo, usted ya pueden crear los demás. Entonces la idea es que, la idea es que no corramos en esa parte del aprendizaje porque es que programación es pesadito, como ustedes lo han visto, ¿cierto? Entonces ahí la idea es que lo que aprendamos, lo aprendamos bien y de ahí para adelante, muchachos, ya es la parte de nosotros de la autoaprendizaje, de ir mirando, todo esto se va actualizando, entonces nos toca estar mirando las más actualizaciones, entonces eso es lo bonito de la parte de la programación, cada vez salen más y más cosas, aprender a programar en Python también, que es bien interesante, también bien chévere, pero entonces que las guías no nos da para aprenderlo, pero sí sería por ustedes mismos aprenderlo, porque ahorita las empresas también están manejando mucho esa parte del, del, del Python y ¿cuál es el otro que estamos? El otro, el Azure también. ¿Cómo va, Diego? Entonces ahí les dejo les boto esos como esos daticos ahí. Listo, profe. Ahí Listo, muy quedamos. bien, Diego, muy bien. Entonces, por ejemplo, que tirando lo que ya hemos hecho de insertar
y de crear nuestra colección, que así se llama, nosotros podemos tener una función donde podemos nosotros consultar o donde podemos llegar a insertar más información, ¿no? Entonces la idea es que que nosotros podamos primero construir esa estructura en JSON, que no es difícil, sino es mirar cómo es la estructura, mirar cómo nosotros podemos construir esa colección con las diferentes documentos que se puede tener esa base de datos, y ya después con las funciones es poder llegar a consultarlas. Entonces, cuando yo hablo de consultar, es que yo puedo consultar, por ejemplo, si puedo consultar por edades, yo puedo consultar por fechas, yo puedo consultar ¿cómo les digo yo? Por ejemplo, por nombres, por apellidos, ¿cierto? Y eso es lo que tiene el NoSQL. Tiene esa parte de poder consultar de esa forma por consola y me bota a mí los datos que yo ya tengo insertados ahí, ¿cierto? Entonces la idea es conocer todas esas funciones, el manejo que tiene la parte de ese NoSQL, y en la parte gráfica también cómo es que se ve y cómo manejar extensiones como XML, cómo llegar a manejarla con, con el Mongol, para que en la parte gráfica nos muestre cómo se ve esa parte de bonita y chévere, que es la parte del usuario, que es lo que va a ver. Entonces, acordémonos, muchachos, que lo que estamos aprendiendo es para nosotros como administradores de bases de datos, ¿cierto? Que nosotros podemos ingresar de esa forma a mirar la información que el usuario de ese sistema que ha recopilado, ha registrado, y que si nosotros necesitamos realizarles ¿qué? Una actualización al sistema, o editar una información o eliminarla, entonces nosotros podemos ingresar aquí por consola y poder eliminar esa información que no se necesita, y que para el usuario que está manejando allá el sistema, ¿cierto? Va a ser transparente para ellos. Y dependiendo obviamente de la autorización o los roles que le demos a ese usuario, ¿no? Entonces la idea es conocer toda esa parte, muchachos, porque en la parte de lo que yo les decía, que cuando uno es de Big Data, administrador de base de datos, tiene que manejar todo esto y conocerlo al derecho y al revés, porque es una responsabilidad grande de manejar toda esa información, toda esa información de datos, ¿no? Bueno, muchachos, entonces, pues, ya faltan 10 para las 8, ya van a entrar a la otra clase. Entonces, muchachos, dejamos hasta acá. No sé si mañana continuamos, perdón, mañana continuamos realizando el taller. Si no lo podemos realizar, pues lo seguimos trabajando también con la guía que tenemos, con la guía de aprendizaje, y irlo trabajando poco a poco para ir conociéndolo mejor. Y aquí yo les voy dando la parte de las otras funciones que tiene el MongoDB, y vamos construyendo nuestras bases de datos en NoSQL. Bueno, muchachos, entonces los dejo. Listo, profe. Tenemos la sesión hasta el día de hoy. Entonces, muchas gracias por la conexión y espero verlos entonces el día de mañana. Listo, profe. Feliz noche. Me voy triste porque eso no funcionó y no pude hacer nada. Ay, bueno, le tengo que lo cacharré a ver qué pasa. Y hasta esta mañana Si estaba funcionando bien. Si está funcionando bien, y a veces de pronto algunas características del sistema operativo o algo que no lo deja funcionar bien. O como dice Diego, memoria o procesador, algo que está fallando. Pero fíjese que hasta el qué día, hasta ayer, estuvo funcionando bien, hasta esta mañana. Sí. Hasta esta mañana está funcionando bien. ¿Y no hubo ninguna actualización del sistema? Ahorita, pero sigue instalando el viejo y me sigue dando error. Sí, no, por eso sí me parece como tan raro esa parte. No que lo esté cacharreando, Alex, si no mañana miramos a ver qué hacemos, qué otra opción tomamos. Listo. Yo voy a ponerme a darle duro resolver eso. A ver. E inmediatamente, dijo usted. Listo, muchachos. Entonces, Diego, que tengan una buena noche, Alex.
Y Feliz noche, cualquier profe, gracias. ahí estamos hablando, muchachos. Que descansen. Lo mismo, feliz noche. Bueno, que estén bien.